Que en este momento estoy enseñando ante las cámaras, Satanás, una biografía no autorizada. Sí, repito, Satanás, una biografía no autorizada. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, Ricardo, gracias por estar aquí. De verdad, es un privilegio estar en la Universidad Autónoma de Puebla. Sí, además es un privilegio también tenerte aquí y que nos puedas charlar sobre esta obra. Que bueno, comentándolo hace unos minutos antes de iniciar la entrevista, todo el mundo cuando escucha el título se echa dos pasitos para atrás. Pero bueno, no es un tema esotérico, sino más bien cultural, ¿no? Visto desde distintas perspectivas. Y le preguntaba yo un poco a Salvador cómo es que nace la idea de hacer esta investigación, que además de todas las lecturas que puede tener, pues siempre guarda muchas animadversiones, ¿no? Pero además es seductor hasta el cansancio el tema de Satanás. Sí, súper polémico. No, pues mira, de repente yo estudié comunicación en la Ibero y después estudié teatro y me enfoqué más bien hacia el área de las artes escénicas. Pero comencé a escribir unos cuentos y unas novelitas y demás, y bueno, gané un premio iberoamericano, el Juana Santa Cruz, gané el premio Beatriz Espejo de cuento, y pues bueno, ya que les gustaba cómo escribía, decidí entonces hacerme un poquito más culto en el tema y me metí al posgrado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana. Y ahí me va tocando como asesor de tesis a un compañero que tuve en comunicación, que también brilló muchísimo en las letras, que se llamaba Ignacio Padilla, que en paz descanse, tuvo un accidente. Entonces, él hizo una tesis maravillosa para la Universidad de Salamanca que se llamaba El Diablo y lo Diabólico en la obra de Cervantes. Pero en toda la obra de Cervantes, él se echó como 2,600 páginas de tesis. Wow. Bueno, sí, la generación del crack sí fue muy prolífica en ese aspecto. Sí. Creo que Volpi es peor todavía, ¿no? Y don Pedro Ángel también es muy fuerte en ese aspecto. Ahora, pero bueno, entonces resulta que como algunas de mis novelas eran novelas negras o eran cuentos, sobrenaturales, y tenían que ver sobre todo con temas religiosos y demás, me dice, oye, ¿y qué hace? ¿Y cuál es la investigación que tú tienes para escribir estos textos? Porque veo que tienes una gran investigación, porque yo tengo también una gran investigación en el tema. Y entonces platicando, llegamos a la idea de que en realidad todos los libros que se han escrito sobre el diablo, o son libros religiosos, confesionales, escritos por sacerdotes, o son libros esotéricos hechos por magos con cucuruchos, con lunas y estrellas y cosas así. Entonces, no teníamos un libro universitario que estudiara al diablo. Digo, no tanto como un ser espiritual que uno puede creer en él o no. Este libro no se mete en eso, sino como una simbolización del mal y el cómo ha ido evolucionando en la historia y cómo se nos aparece, pero a cada paso que damos en nuestra vida diaria, ¿no? Si vamos al cine, si ponemos un videojuego, si oímos rock, si oímos música clásica, pues ahí están el Fausto y la Tocata del Diablo, en fin, ¿no? Pero a ver, cada cultura, cada ciudad prácticamente tiene una perspectiva distinta o una visión distinta del mal, ¿no? ¿Qué pudiste encontrar? Me imagino que, bueno, del occidental al oriental, a lo mexicano, hay grandes diferencias. Sí, hay unas diferencias enormes. No, yo menciono que, por ejemplo, hay una gran tradición en el Tíbet, que es la tradición Bon Po, que luego el budismo tomó para sí, donde hay una cantidad de demonios y cosas así terribles. Pero para los orientales, más bien, la idea de demonio es o una representación del vacío, o un dios enojado, ¿no? Una deidad furibunda. Entonces realmente van como por otro lado, ¿no? Es tan grande el tema que yo me enfoqué nada más en la tradición occidental del judeocristianismo y todas las vertientes de las que se va nutriendo.
Entonces, bueno, hablo de las primeras religiones, hablo de Sumeria, de Acadia, de Asiria, de Babilonia, de cómo los hebreos se retroalimentaron durante el cautiverio de Babilonia, ¿no? Y aparece el libro de Job, que es un libro importantísimo, porque es un texto ya protocristiano. Claro. Antes del libro de Job no tenía sentido la salvación cristiana, porque claro. ¿De qué te iba a salvar? ¿De la obra del Padre? Pues no. Después del libro de Job, entonces empieza a surgir esta idea o este misticismo que llevaría finalmente a el nacimiento del cristianismo. Claro. Entonces, te fijas, son temas nodales. Y aquí en América Latina, bueno, en la prehispánica, claro. Todavía no era latina, los pueblos prehispánicos no tenían tampoco idea de demonios. Ellos tenían una idea más dualista. Los dioses podían ser favorables o desfavorables dependiendo de los aspectos que mostraran. Incluso Tezcatlipoca, que era el dios de los asaltantes, de los asesinos, de la noche, del jaguar, de la muerte, pues no necesariamente era malo, ¿no? Sí, ¿no? Finalmente guardaba un equilibrio también, ¿no? Exacto, tenía su función en el cosmos, ¿no? Exacto. Por eso habían 4 Quetzalcóatl, 4 Tezcatlipocas, perdón. Sí. Oye, además llega, por ejemplo, el siglo XX, ¿no? La imagen de Satanás es retomada por la contracultura. Bueno, desde los románticos, claro. ¿No? Y se identifica esa imagen de Satanás con la rebeldía. Eso es algo también, una lectura súper rica, ¿no? Sí, fíjate que esta idea de la rebelión de los ángeles no es tan nueva como creemos. De hecho, aunque está mencionada en la Biblia, de donde tenemos más detallada la historia es a partir de 1947 con el descubrimiento de los textos de Qumrán. Porque ahí viene toda la historia de los vigilantes y de los 5 satanes y de la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles y demás. Entonces, a partir de todos estos textos, de repente los románticos, que estaban hartos del racionalismo rígido, cartesiano, de la disciplina, del orden y progreso. Exacto, todavía un poquito antes, sí, pero sí. así, de Rousseau, Voltaire, sí. Esto, la razón, ¿no? Como única medida de todo en el universo. Entonces quisieron tomar la idea de quién fue el rebelde héroe trágico que se sacrificó en aras de la libertad, aunque eso le costara el peor de los castigos. La vida prácticamente. Digo, en esa interpretación, que desde un punto de vista teológico es muy errónea, desde un punto de literario tiene sentido y convierte entonces a Lucifer en una especie de héroe trágico o en un Prometeo que da el conocimiento sagrado, el fuego a los hombres y después paga el terrible castigo, pero que en cierta forma es padre de la humanidad y además es el gran rebelde. Claro. Entonces dice Gilbert Chesterton, que era sacerdote católico, gran escritor, dice: el poeta es el rebelde sempiterno, aquel que camina a disgusto incluso sobre las baldosas del cielo. Wow. Qué frase. Oye, pues está súper interesante. Hoy lo presentas. Hoy vamos a platicar sobre este libro, El Sótano, la librería El Sótano, que está aquí en el centro de Puebla. Muy amablemente nos abre sus puertas para ellos ya lo tienen a la venta desde hace un buen rato. Claro. Y que se ha vendido muy bien, por cierto, ¿no? Sí, ya dos ediciones se acabaron, ya vamos por tiempo? La tercera en 4 meses. No, pues ya la hiciste. Oye, antes de que se nos termine el tiempo, vi hace unos minutos una entrevista que te hicieron en el Canal 11, en donde entrevistan a la vez al Papa Francisco. Ah, sí, ¿qué tal? Y hace una declaración, yo no había escuchado esa declaración en donde se dice que México está pagando precisamente en estos momentos por hechos del pasado. Explícanos un poquito y sobre todo la relación con el mal, ¿no? Con el diablo, sí. si es que existe, pues. No, lo que pasa es que el Papa estaba horrorizado ante todas las cosas que suceden en nuestro país, ¿no?
Oye, un país donde hay 250,000 desaparecidos, o sea, es 250,000 de personas. No, donde pagan 2,000 pesos por desaparecer cuerpos. No, ni increíble. Es de veras inenarrable. Sí. Y entonces el Papa dice, bueno, es que Satanás se está vengando de México y por eso a México siempre ha vivido cosas muy fuertes, ¿no? Revoluciones, guerras de independencia, intervenciones extranjeras, guerras civiles y de todo. Dice, porque ahí se apareció la Virgen de Guadalupe, y es que solo 3 apariciones de la Virgen son reconocidas oficialmente como verdaderas por la Iglesia Católica. Digo, hay muchas vírgenes y demás, pero que se reconozcan oficialmente como apariciones marianas son la Virgen de Guadalupe, después en el siglo XIX la de Lourdes y ya a principios del XX la de Fátima. Entonces, según el Papa, porque decidió aquí manifestarse la que va a ser la vencedora al final de los tiempos de la serpiente, entonces es que el diablo se ensaña sobre de México. Ahora, yo no sé hasta dónde esto sea una figura poética que quiso hacer el Papa, o hasta dónde sí uno lo debe tomar a pie juntillas, pero no deja de ser interesante, ¿no? Sí, a mí me llamó muchísimo la atención esta expresión del Papa, y bueno, pues ahí está, usted puede sacar sus conclusiones, ¿no? Estamos charlando con Salvador Hurtado Ponce, autor de Satanás, una biografía no autorizada, que se presenta hoy en la librería El Sótano, aquí en la ciudad de Puebla. ¿A qué hora, Salvador? Es a las 6:30 de la tarde, pero si pueden llegar un poquito antes, mejor, porque creo que se va a llenar. Sí, yo creo que hay que llegar un poquito antes, y te agradezco muchísimo que nos hayas pues dado esta entrevista. Para nosotros es un honor tenerte aquí en los micrófonos. ¿Puedo hacer un pequeñísimo comercial? Por supuesto. Para los que no puedan venir a la librería del Sótano de Puebla, también lo pueden conseguir en línea a través de Amazon, de Kindle, y en fin, si lo googlean, Satanás, una biografía no autorizada de Salvador Hurtado, van a encontrar 600 plataformas donde ya está en forma de libro electrónico. Y para cerrar, estas palabras de Guillermo Samperio, nuestro amigo Guillermo Samperio, que falleció prácticamente hace año y medio, más o menos, y más, que en Puebla también estuvo mucho tiempo. Salvador Hurtado decidió enfrentarse a un reto estético y filosófico de una manera valiente y decidida. Es lo que dice Guillermo Samperio en torno a Salvador Hurtado. Salvador, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Ricardo, de verdad. Mucho éxito en la presentación. Encantado de estar aquí. Sigue sonriendo.